¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles. Pues en este día en el que tenemos este espacio en el que podemos compartir conversación con algunos expertos, con algunas personas que pertenecen a instituciones educativas, eh, donde podemos encontrar metodologías, mejores prácticas y sobre todo pues una oferta que nos permita también desarrollarnos profesionalmente, impactar positivamente en el cumplimiento de objetivos personales y también de negocio. Me da mucho gusto saludarles a todos. Yo soy Miguel Torres, soy el responsable líder nacional de la Universidad de Construrama en México y bueno, pues a toda la familia Construrama que sigue creciendo en Latinoamérica, que estamos presentes aquí en México, en Centroamérica, en Colombia, en Caribe también, el Caribe. Pues saludos a todos ellos, a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Les pedimos que por ahí nos compartan en el chat de dónde nos están viendo, dónde nos escuchan, que nos compartan en qué Construrama están. Y bueno, pues el día de hoy, como siempre, tenemos, como siempre, cada viernes, tenemos una charla con una persona que es ya muy allegado aquí a la familia Construrama, a la Universidad Construrama y una institución que nos ha también estado con nosotros cercanos al desarrollo de la empresa familiar aquí en México. Eh, el día de hoy vamos a charlar acerca del liderazgo humanista y su importancia en la empresa familiar. Este, eh, este tema del liderazgo humanista y el tema de la empresa familiar, pues son temas que se relacionan en el día a día, desde las acciones más simples y sencillas que hacen los líderes dentro de su negocio familiar, hasta las gestiones que tienen más complejidad, eh, que abordan temas desde la gestión del negocio, de cómo se llevan las cosas en el negocio, la parte del liderazgo familiar, porque pues también todos somos hijos de familia, formamos parte de una familia, a veces eres papá, hijo, hermano, y bueno, en esa parte también se manifiesta esta dimensión del liderazgo. Y en el tema del gobierno, de la propiedad, el tema de la gobernanza, bueno, pues es otra dimensión en la que también entra toda esta parte de liderazgo. Eh, esta tónica de liderazgo humanista tiene diferentes aristas, ahorita lo vamos a platicar, pero sí es importante tener en cuenta que dentro de los negocios de la empresa familiar, el liderazgo humanista requerimos que florezca. Necesitamos que se cree bienestar común, que se manifieste un liderazgo y una gestión en donde esté marcada por la inclusión, la diversidad, la equidad, y sobre todo, pues valores importantes que constituyen y hacen más sólida la base familiar y por ende permear esto a la red de colaboradores que se tienen en el negocio. Para esta ocasión, pues me da mucho gusto saludar a Arturo Rivadeneira. Él es el director del Centro de Empresas Familiares de la Universidad de Monterrey, que gracias a que tenemos una alianza con la Universidad de Monterrey, pues él también colabora con nosotros. Él es fundador de la firma de consultoría especializada en dirección de empresas familiares, el Fan Business, y tiene un máster en dirección de empresas familiares de la Universidad de Salamanca en España. Cursó un diplomado de alta dirección de empresas familiares y el diplomado en gobierno corporativo y formación a consejeros en la Universidad de Monterrey. Pues él es consultor y consejero independiente, pues ha cursado el programa internacional de Family Business con la Universidad de Cornell en Miami y bueno, pues ha tenido otros programas en Barcelona, en el Instituto Nexia y bueno, pues tiene un currículum muy largo aquí Arturo, y bueno, lo importante también es que pues es una persona muy especializada en estos temas de empresa familiar y como bien él dirige el Centro de Empresas Familiares de la Universidad de Monterrey, pues hoy lo tenemos con nosotros. Bienvenido Arturo, gracias por compartir de nueva cuenta aquí con la familia Construrama y pues iniciamos esta charla sobre el liderazgo humanista y su importancia en la empresa familiar.
Muchas gracias, Miguel. Gracias una vez más por la invitación. Para nosotros es un enorme privilegio poder compartir con ustedes, sobre todo las personas que están conectadas y sobre la aportación de que cada día forman parte de la gran familia de la Universidad de Construrama. Nos encanta mucho aportar, tenemos una estrecha relación y pues nos apasiona mucho el tema de las empresas familiares. Y muchas gracias una vez más por la invitación. Bienvenido. Muchas gracias. Sí, efectivamente, como Miguel lo había compartido, básicamente lo que corresponde a la parte del tema central se enfoca mucho en buscar ese lado afiliativo, ese lado humanista en el mundo de las empresas familiares, que hoy cada día es más importante. Procedo a compartir la presentación para iniciar esta pequeña charla. Bien. Bueno, en el espacio, de manera breve, vamos a compartir sobre la temática del liderazgo humanista y su importancia en la empresa familiar. El tema presentado a continuación tiene mucho que ver con el propósito desde lo que hemos también tenido la oportunidad de identificar en los rasgos, en las características de las familias que hemos podido guiar. Es algo muy especial, es algo que de repente vale la pena recalcar, que cuando nosotros estamos en el sillón de una empresa familiar o en una silla, básicamente tenemos que tener una visión holística de todo lo que corresponde a la parte de la empresa y de la familia. Y para cualquier persona que está liderando una empresa familiar, no es nada fácil. En muchas ocasiones es bastante retador saber identificar que pues te va bien en la empresa, pero de repente a nivel de la familia necesitas acomodar, necesitas guiar, necesitas ir perfeccionando y viceversa. Entonces, el tema a continuación tampoco quisiera entrar mucho en la técnica, en la conceptualización desde la parte humanista. Sin embargo, nos permite a nosotros identificar a cultura general lo que ustedes podrían llevarse como valor añadido en esta pequeña presentación. A las personas que nos están viendo, me gustaría que ustedes puedan escribir aquí la burbuja del chat o de repente en la parte de las redes sociales, ¿qué piensas cuando alguien te menciona humanismo? Eso es muy importante, analizarlo de una forma retórica. De igual forma, se puede llegar a buscar un espacio de calidad a nivel de la familia para adentrar un poquito más. Si a nuestra rama familiar nos conviene mucho ir analizando el tema humanismo, ¿no? Desde la parte del sistema de valores, desde nuestro sistema de creencias, desde nuestra filosofía, desde nuestro manifiesto, entre otras. Eso es algo bastante importante y que también se reconoce que a medida que pasa el tiempo, esto se vuelve un intangible muy valioso, pero además de ser intangible, puede llegar a formar parte, si se lo llega a desarrollar bastante bien, como parte del gran legado dentro del núcleo familiar. Entonces, esto es algo digno de admirar y por eso vale la pena ir analizándolo a través de las relaciones familiares. Bien, por otro lado, se comenta también que qué valores consideran importantes a la hora de liderar un negocio familiar, una empresa familiar. Si quisiera un poquito más de feedback para las personas que están ahí a lo largo de la presentación, vamos a ver si lo podemos ir leyendo. ¿Ok? Bien, por otro lado, también reconocemos de que, aunque es un análisis un poquito más en retrospectiva, es algo importante que los invita mucho a reflexionar de la situación actual y sobre todo en los últimos años. En primer lugar, aunque suene triste, pero es real, es cierto, lo que se ha habido, la data estadística es que a medida de lo que pasan los años, se incrementa el tema de los divorcios, la tasa de los divorcios. Obviamente también tenemos una situación un poquito interesante que tenemos que atenderla de una forma con suma urgencia, la falta de conciencia y responsabilidad al núcleo familiar. Obviamente no es lo mismo las familias del siglo pasado con las familias del siglo actual. De igual forma, la falta de los roles familiares, eso ya también cambió. La carencia de la comunicación familiar. En muchas ocasiones esto se debe también y aluden directamente a la parte de lo que corresponde al uso de la tecnología o de repente algunas otras variables que carcomen obviamente la parte de la comunicación o los distintos canales de la comunicación familiar. La falta de preocupación hacia las futuras generaciones, eso también es muy oportuno mencionarlo. Cada líder que nosotros tenemos que afrontar una situación de un plan para la longevidad de su negocio familiar, tiene que ir analizando esta variable. Ellos están, y en muchas ocasiones también analizamos un poquito el comportamiento,
de que a pesar de que los fundadores ya han entregado durante toda su vida absolutamente todo su sacrificio y dedicación, hay familiares o fundadores que quieren hacer mucho más, pero que no le corresponde, ¿ok? En esa generación, pero lo hacen por amor, lo hacen por dignidad, lo hacen por sacrificio y obviamente porque quieren tener una mejor cuidado, protección a las futuras generaciones y dejarles algo de lo que nosotros en algún momento no recibimos en vida de nuestros padres o de nuestros abuelos, ¿no? Y eso es en muchas ocasiones el comportamiento. Y finalmente, aunque suene también un poquito incómodo, hay muchos distintos o varios cambios a nivel del entorno de la familia y sobre todo el ser humano. Entonces, esto lo que tenemos que aceptar es que ya ha habido bastantes cambios y si no hacemos nada al respecto, o sea, la pregunta que tenemos que llevarnos a continuación es, ¿qué haremos para que dejemos un futuro mejor para las futuras generaciones? De nada sirve que tú trabajes toda la vida en un negocio familiar, que te vaya bastante bien, si de casualidad la familia no se pone de acuerdo o no es feliz. Entonces, tenemos que sortear bastantes retos y por eso es muy oportuno también destacar lo que corresponde a la regla de la tasa de mortandad de las empresas familiares, que básicamente es 30-13-3. ¿Qué significa esta regla? Básicamente es la que, y a pesar de que hay mucha información estadística a nivel mundial y sobre todo post pandemia también se entiende que puede haber un máximo mínimo de sesgo o de error en esta información estadística por muchas vertientes. Lo que se destaca es que nosotros tenemos básicamente el 30% que afronta, pasa solamente a la tercera generación y de la primera a la segunda generación y 13% de la siguiente generación y el 3% a la siguiente generación. Entonces, a medida que nosotros vamos evolucionando por generaciones, y se identifica que pues la tasa de mortandad incrementa y obviamente es un reto buscar una forma de visualizar, dejar un negocio para que albergue muchas generaciones por venir, pero no es algo imposible. Esto lo hacen otros países con buena fórmula, basado en el orden y la disciplina. Pero más aún de estas dos variables, se reconoce que también influye mucho el sistema de creencias, por ejemplo, el tema de Japón, el respeto a los ancestros, el respeto a la familia, el respeto a los superiores y obviamente a la vida y así sucesivamente. Entonces, muchas de estas buenas prácticas nos conviene mucho considerarlas en nuestra línea de liderazgo. Y en este sentido también reconocemos que a nivel del humanismo, básicamente se pone muy enfático en lo que es el desarrollo integral de la persona. En el mundo de la empresa familiar, como reconocemos, hay dos sistemas, directamente el de la empresa y el de la familia, pero vale la pena buscar un apoyo en la línea del humanismo para que se integre una versión más holística, sobre todo buscando también el desarrollo de las personas y en consecuencia el desarrollo de la familia. Esta parte también se enfoca mucho el humanismo al crecimiento y la realización del ser humano de forma individual y así como obviamente lo mencionó Miguel, en esta cuota básicamente se enfoca en el bienestar emocional, en ese lado afilativo, en la parte emocional, en la parte intelectual y el aspecto también físico de las personas. Básicamente se enfoca un poquito más por el lado de la salud, por la preocupación del ser humano, y esto es lo que supone un reto también para las personas. En muchas ocasiones nosotros tenemos hijos que quieren ser ambiciosos de una forma desmesurada y no va cuidando o no va midiendo el efecto colateral de que si solamente te concentras en el dinero, dejas de lado la característica humana, dejas de lado las preocupaciones que nosotros tenemos o las necesidades o las expectativas de cada uno de nosotros, los integrantes de la familia, y entre otras vertientes. Por lo tanto, es muy oportuno que si estamos hablando de un liderazgo de un negocio familiar, también busques conectar a la familia en estos detalles muy intangibles, que de una u otra forma se puede llegar a hacer algo muy potencial en un futuro. También se identifica mucho que en los comportamientos y posiblemente esta aportación en muchas ocasiones se vuelve autocrítica de las familias empresarias. Esto quiere decir desde la parte de que papá, mamá, yo sé que te preocupas mucho por la familia y estamos aquí trabajando en el negocio familiar, pero yo no sé por qué, papá, tú los tratas mucho mejores directamente a los colaboradores no familiares,
te preocupas bastante, o sea, son colaboradores, al final de cuentas, nosotros somos la familia, no tienes que sopesar o no tienes que balancear tan fuerte esa parte. Eso es lo que a veces, de una forma, de una experiencia, identificamos que puede ocurrir, pero también es muy importante que ante la silla de liderazgo puedes interpretar esta familia de que los colaboradores también son familiares de una u otra forma porque están dentro de un ecosistema y que si ellos se sienten bastante bien, pues obviamente van a generar un mayor empeño y mayor sacrificio en pro de los objetivos de la compañía. Entonces, ahí hay un choque de barrera en muchas ocasiones y eso es lo que a veces trae autocríticas en decir, papá, eres bonachón, eres muy dador hacia los otros familiares, a los otros no familiares, y es algo que deberías separar la línea. Entonces, en esta situación tenemos que estar conscientes de que pues cada uno tiene su propio estilo de liderazgo y los que nosotros empezamos a seguir ese estilo de liderazgo tenemos que dejarnos llevar por esa naturaleza. Bien. En este sentido, también el centro se centra principalmente en la creencia de la capacidad humana para alcanzar, y lo digo una vez más, la realización personal, la bondad y el conocimiento. Esto es algo que viene de un hilo conductor de la presentación anterior y esto es muy importante lo que se va a mencionar. A través del pensamiento crítico, la educación, la exploración intelectual y el desarrollo moral. Entonces, todas estas variables importantes convergen para alimentar el humanismo. Bien, por otro lado, el dar lo mejor de nosotros mismos debería ser parte de nuestra vida diaria, ¿no? Y obviamente ser mejores personas de lo que posiblemente en los años anteriores hemos estado construyendo nuestro propio personaje para en algún momento transformarnos como un próximo líder de un negocio familiar. Que en algún momento lo anhelamos todos, sí. Obviamente eso es algo que se lo debe ganar y que de una u otra forma la persona que está ahí tiene que ver detalles que de repente otras personas no podrían apreciar. Yo lo que siempre comento es que Dios está en los pequeños detalles y es algo muy oportuno trabajar en este liderazgo basado en este humanismo, ¿no? Por otro lado, también reconocemos de que de la parte de la pospandemia, muchas de las familias también han pasado por situaciones muy críticas, muchas de las familias han perdido en su momento a familiares de muchas otras razones y en este sentido también es digno de admirar cuando tenemos líderes que se preocupan, que son más líderes afiliativos, que son muchos de una forma muy empática y que yo me pongo en el lugar de las otras personas porque eso es algo que de repente también alimenta mucho el sentido de colaboración y sobre todo el sentido de pertenencia a una organización que respeta los valores humanos, ¿no? También no está de más el elemento muy primordial de un valor superior o un valor supremo que es la solidaridad y obviamente ser muy sensibles, que esto también alimenta la empatía a las necesidades de los otros colaboradores o de repente todos los grupos de intereses que convergen en el negocio familiar. Esto es muy importante porque todo esto debería alimentar a la parte de los servicios y obviamente trabajar para un mundo justo y obviamente con mayores oportunidades. Aunque en muchas ocasiones se debata lo que es la justicia, en muchas ocasiones tenemos que estar sabios como para discernir cuál es el alcance de la sabiduría, porque también esta pequeña palabra que puede ser muy importante, empezamos a decir, bueno, esto papá, no eres justo conmigo, y empezamos a hacer un comparativo entre la equidad, la justicia y la igualdad. Entonces, eso es muy oportuno también dialogarlo y acentuarlo mucho a nivel de la familia. Por otro lado, reconocemos que, y esto también lo he querido compartir porque me parece que es una oportunidad de que si tú tienes un negocio familiar, un domingo tengas la oportunidad de trabajar por lo menos unos 30 minutos en un diálogo en la familia. Esto es un documento que se llama la Carta de los Derechos de la Familia, ¿no? Las personas que sientan el interés de conocer este documento lo pueden googlear y obviamente descargar. Es un documento de 2 o 3 páginas, pero que habla de mucho contenido interesante, un contenido de valor directamente a la parte de los componentes del sistema de la familia. ¿Y esto por qué lo puede ser útil para ti? Porque de una u otra forma a veces, como nos estamos preocupando mucho más al negocio, dejamos desatendido el sistema de la familia y de una u otra forma alguien tiene que asumir esta actividad para ir armonizando estos dos sistemas, por lo cual
yo les invito a ustedes a investigar un poquito más este tema y buscar un diálogo de comunicación de la familia, de decir, bueno, por qué la familia es muy importante, cómo contribuye la familia al negocio o al crecimiento familiar, o de repente cómo podemos apoyarnos en el cooperativismo y también identificar los distintos valores. Entonces, esto es un documento que ustedes lo podrían básicamente revisar en 20 minutos y lo pueden analizar de cuál es el significado para cada uno de los integrantes en el negocio familiar, ¿no? Bien, por otro lado, siempre es bueno predicar por el ejemplo y en esta naturaleza también desde la UDEN hemos estado eh, fuertemente convencidos, con convicción firme, con manifiesto muy profesional, directamente en los principios de la UDEN. Y para esto, como ustedes podrían tomar como punto de referencia también las empresas que de una u otra forma están presentes o de repente a alguien que conocen, pueden analizar un poquito cómo está la parte soft de la organización. La parte soft viene a ser todos estos componentes y de una u otra forma narrar un poquito más hacia ese liderazgo en un manifiesto que contenga todo lo que ustedes quisieran como familia manejar como sistema de creencias y lo que te va a conducir y que no te va a permitir desviar en algún momento, posiblemente un acto de corrupción o una situación de una pelea o algo que te carcoma ese camino hacia la ruta del éxito, por lo cual es muy oportuno tener estos manifiestos o estos detalles donde resalten el comportamiento basado en el humanismo. Y en ese sentido, no lo voy a leer todo, pero sí lo pongo para compartir de que también de la Universidad de Monterrey tenemos nuestros pilares, nuestros principios fundamentales, la apertura, el humanismo y el servicio. Y ustedes también lo pueden ya tener como punto de referencia. Sin embargo, desde el punto, ya bajando los documentos para que se pueda atender en toda la arena empresarial, ustedes pueden llegar a manejar una narrativa que invoque mucho el sentido del humanismo, ¿no? Bien, esto también es un documento, un contenido de valor donde aparecen los rasgos distintivos del colaborador UDEM. Ustedes pueden tomar como punto de referencia también de igual forma en su empresa y ver cómo detallan los rasgos distintivos de los valores, el fundamento y las preguntas de reflexión que invitaría mucho a que tanto la familia o que está involucrada en la alta dirección o de repente que no es, que están en todos los colaboradores, ir sondeando, ir viendo cómo podemos engranar perfectamente esta cultura para que sea mucho más, con mayor fortaleza y respetando obviamente todo el sistema de creencias de los integrantes a nivel de la familia o los no familiares, ¿no? Entonces, esto también lo quise compartir. En su momento también, y ya desde este giro, vamos a ir cambiando un poquito el enfoque más práctico a nivel del mundo de las empresas familiares, pero tenía que mostrar como punto de referencia para que se vea que de igual forma es algo que ustedes también lo pueden estar implementando. Bien, en primer lugar, para ya ir aterrizando la parte de la empresa familiar, la dignidad de cada colaborador es intocable y obviamente se debe priorizar en la toma de decisión, siempre se debe guardar el respeto, honrar ese sistema de creencias y obviamente tener mucho cuidado porque a veces también el sistema de creencias de una familia puede dividir, ¿no? Sobre todo si el fundador dice voy a ir hacia el lado izquierdo y la familia anhela irse para el lado derecho. Son situaciones que tenemos que buscar un punto de armonía. Entonces, en concreto, el liderazgo humanista en la empresa familiar se enfoca principalmente en potencializar el ser humano, de los familiares y también los no familiares. Y en ese sentido, quiero destacar lo que está ocurriendo en muchos casos, a veces porque está sumamente atrapado en esa entropía del negocio. De lunes a domingo empezamos a trabajar fuertemente para acrecentar el negocio, para tener un poquito más de bienestar económico y así sucesivamente. Pero quiero que ustedes identifiquen qué es lo que puede estar ocurriendo en sus negocios familiares. Y en primera foto que está hacia el lado izquierdo, podemos ver que una familia que está alrededor dando la vuelta desde el lado directamente de la empresa. El núcleo principal lo ven ellos como la empresa. Todo gira a la empresa. Si yo quiero ir a comer con mi familia, hablamos de la empresa. Si yo quiero ir a desayunar un domingo,
hablamos de la empresa. O sea, todo es vida, pasión y muerte de la empresa. Lo cual sí puede darte el caso de que en algún momento alcanzas el éxito, pero posiblemente vas a comer el sistema de la familia, ¿no? Y lo interesante es buscar y reconocer que la familia puede que sea el centro de que converge todo lo que corresponde a la parte de tu portafolio de inversiones, de los negocios, del sentido de filantropía, entre otras cosas. Hay mucha diferencia entre las dos fotografías, porque en algunas ocasiones se ve que está atrapando la empresa y ni siquiera ni tienes tiempo de calidad para abordar y atender temas de la familia. Entonces, lo interesante que tienes que llevar ese liderazgo humanista es reconocer que la familia también tiene su rol importante y que obviamente detrás de esto también puede llegar a tener su propio eje la persona como individuo, obviamente que de una u otra forma articule todo lo que corresponde al sistema de la familia. En este sentido, yo quisiera invitarlos a ustedes qué es lo que están afrontando entre la empresa y la familia como áreas, como círculo, como órbita o como satélite, porque va a haber un momento dado que si se va a ir acercando por lo menos octubre, noviembre, las familias tienen que tener un espacio donde puedan identificar hacia dónde van, trabajando su propio plan familiar y reconociendo, además de su estilo de liderazgo, ver cómo interactúa el rol, porque en muchas ocasiones tú puedes aguantar como líder, pero una familia que no está preparada, que no tiene mucha pasión como la tienes tú, posiblemente la familia se va a sentir que están generando como órbitas, y eso va en algún momento a pasarte factura. Por eso es muy importante atender estos pequeños detalles. Entonces, en ese sentido, hay muchos tipos de liderazgos en el mundo de las empresas familiares y obviamente, ¿por qué no decirlo? A nivel general, ¿no? De las empresas generalistas. En este sentido, ustedes tienen la oportunidad de trabajar un grupo de perfiles. Particularmente se ha visto también en muchas pymes el liderazgo autoritario. Considero que ya se está viendo muy poco. Tal vez es una opinión personal, pero esto se lo veía, apreciaba mucho más en años anteriores. Está cambiando eso. No tenemos una data tan confiable, pero pues esto es algo más como una experiencia personal. A nivel de liderazgo situacional, una persona que se enfoca dependiendo también de la situación, ¿no? Es decir, yo me comporto de una forma porque el equipo está elevando, subiendo los altos estándares y ya no necesito apretar mucho ese estilo. De repente voy hacia otro estilo y así sucesivamente. El liderazgo situacional depende mucho. En algunas ocasiones también puede ser un liderazgo autoritario y posiblemente un liderazgo afiliativo y así sucesivamente. Entonces, eso es algo que también tú tienes que analizar cuál es el estilo y cuál es la necesidad de la empresa y la necesidad de la familia. Por otro lado, el liderazgo transformacional es algo que personalmente me llama mucho la atención porque me siento muy conectado con este liderazgo transformacional. Significa que yo, Arturo Rivadeneira, sé que voy a tener 5 años, 6 años en esta organización y yo quiero dar todo para que en algún momento el equipo sostenga mi liderazgo o prepare a otra persona que de una u otra forma reconozco que no voy a ser eterno, pero sí quiero ejercer mucho a ese rol de la continuidad. Esto es algo que también se está viendo muy fuertemente en los últimos años. Y finalmente, el liderazgo afiliativo. Esto es algo que es debatible, sobre todo por el lado, en algún momento de querer avanzar en la parte del estilo del liderazgo. Podemos llegar a interpretar como líder afiliativo a una persona que posiblemente se enfoque un poquito más en los sentimientos de las personas, pero no tanto en los resultados. ¿Qué quiere decir con eso? Que imaginemos que tu equipo de ventas no alcanza los resultados o los objetivos. Y bueno, en vez de llamarle la atención, y empieza uno a quebrarse o llorar y de repente se siente muy desmotivado, esta persona dice, ok, me preocupa mucho tus emociones, me preocupa como persona, pero que estés bien, no te preocupes, el próximo mes vamos a salir adelante y voy a apoyar un poquito mejor para que el equipo alcance sus objetivos, ¿no? Es decir, esa cualidad basado en las emociones y en la empatía y en la preocupación del ser humano. Entonces,
estos son los distintos estilos de liderazgo que quería compartirles en esta situación, pero vale la pena que tú te identifiques y que vayas mejorando porque tu estilo de liderazgo también tiene que ser una evolución en todo sentido. Bien, parte del humanismo, cuando se habla de estos roles de básicamente de interacción hacia cómo lo vas tropicalizando en tu cultura organizacional, es reconocer que pues, debe haber una tolerancia y diversidad, que la persona que está en esa silla del liderazgo entienda que hay muchas diferencias, que no porque tú y yo somos diferentes vamos a ser enemigos, simplemente tenemos pensamientos distintos y eso es lo que nos hace posiblemente en gran medida una ventaja competitiva o una ventaja comparativa, depende de la óptica cómo lo quieras enfocar. Entonces, si bien es cierto, a medida que vayas adentrándote un poquito más en el sentido humanista, debes estar consciente que pues tienes que aceptar obviamente lo que es la parte de la tolerancia, la empatía y obviamente la parte de la diversidad. Y ya estamos entrando en la recta final, bajándolo un poquito más hacia la parte de la empresa familiar, pero quiero destacar y abro un abanico de análisis de pequeñas cápsulas de información donde tú te puedas identificar si realmente vale la pena empujar mucho este liderazgo humanista, este liderazgo también emocional, convergen mucho en las ramificaciones de estos puntos que están aquí. Y voy a dar un simple ejemplo, ¿no? Saber escuchar, saber opinar es muy empático. De igual forma, alimenta mucho la responsabilidad, busca también la autodisciplina, porque reconoce que esa persona de una u otra forma tiene que dar el ejemplo y eso es algo que también marca una gran diferencia en este estilo de liderazgo, ¿no? Sobre todo si vamos viendo que las siguientes generaciones o los hijos pueden ser muy autocríticos o te pueden decir, papá, tú hiciste esto y no estaba bien, o que nosotros, no nos pidas a nosotros que hacer cosas que de repente sean de gran ejemplo cuando tú eres el primero que pones el desorden. Entonces, son detalles que hay que ir cuidando en este estilo de liderazgo, ¿no? Y sobre todo, de igual forma, voy a saltarme un poquito más. Eh, obviamente, un líder humanista inspira y motiva a las personas para alcanzar su máximo potencial. También es asertivo y humano y obviamente sabe manejar con mucho protocolo, con mucho tino, con mucha delicadeza y sensibilidad cualquier situación de conflictología que afronte en los negocios familiares, ¿no? Entonces, aquí he querido también compartir básicamente que desde el ángulo del humanismo se reconoce mucho la importancia y sobre las necesidades, las expectativas, las aspiraciones y las capacidades individuales. Un dato también interesante y les invito a ustedes que investiguen un poquito más el caso de estudio de explorar las políticas de los derechos humanos de Inditex. Es un negocio familiar de bastante reconocimiento en España. El grupo también que forma parte de las empresas de Sara. ¿Okay? Entonces, en esta liga, ustedes pueden identificar cómo una organización, siendo estructura familiar, también va cuidando mucho esos detalles y cómo de una u otra forma los colaboradores, todos los grupos de interés, se suman a esa filosofía y cómo es algo que te dejas llevar por dar el ejemplo, ¿no? Con predicar el ejemplo. Entonces, eso era algo que también quería compartir. Bien. Ya estamos en la recta final. Les invito a ustedes a realizar algunas preguntas. De todas maneras, tengo unas 3 presentaciones que quisiera también compartir directamente. La primera es la lluvia de ideas de cómo tú puedes articular esto directamente al estilo de liderazgo tuyo y en ese sentido desde la parte de la familia, ¿no? ¿Cómo puedes tú alimentar este liderazgo basado en el humanismo directamente a nivel de la familia? En primer lugar, la recomendación número 1 es implementar el Consejo de Familia. El Consejo de Familia es un órgano de gobierno donde tú tengas la oportunidad de ir alimentando las distintas necesidades, preocupaciones, de repente atendiendo muchas cosas que convergen desde el sistema de la familia, ¿no? Y siempre apoyando la unidad familiar. Desde el Consejo de Familia también puedes llegar a manejar de una u otra forma algún tipo de herramienta familiar como es el protocolo, el código de honor familiar, entre otras cosas. Como punto número 2, de una forma muy breve, quiero compartirte que la idea de esta parte de la familia es poder alimentar mucho y hacer un inventario de nuestros valores en cuanto a la parte de la cultura, la filosofía y las tradiciones familiares. Un dato interesante de las tradiciones familiares es que
momento dado que cuando esa persona no esté, directamente las tradiciones hacen recordar a las personas que obviamente van falleciendo, porque yo decía en algún momento, mi abuelita nos invitaba mucho a un desayuno los domingos en familia, pero ella como ya no está con nosotros en vida, esta tradición me permite recordar buenos momentos vividos con mi abuelita. Entonces, son elementos que también van alimentando este estilo de liderazgo basado en el humanismo. De igual forma, el código de honor familiar, el protocolo de familia, de igual manera también a nivel de la familia, por qué no decirlo, tenemos que buscar quién va a ser el guardián protector de ese legado, de esta parte de la unidad. Y es un gran reto cuando se van sumando más integrantes. A medida que los familiares van incrementando, cada día se vuelve más retador. Entonces, estos ítems que están aquí es un grupo de ideas donde puedes hacer un checklist para dinamizarlos e implementarlos. Y entre esos está, por ejemplo, la parte de generar los retiros familiares, que muchas de las familias lo hacen por noviembre o por diciembre. Y obviamente en este retiro familiar analiza mucho qué es lo que quisieran hacer en los próximos 5 o 10 años y obviamente basado en un plan familiar. También el punto número 6, definir o redefinir el tipo de liderazgo familiar que desea tener la familia. Y esto también es algo que debe ser no impositivo, sino que la familia en su dinámica tiene la oportunidad de desarrollar. Eso lo pueden hacer también con papeles, con un poquito más de una dinámica, donde se ve algo muy práctico que el resultado final es de la familia y no es algo impositivo de una persona. Y finalmente, el plan de acción para que el legado siga a futuras generaciones. Esto es un macro plan. Obviamente, vamos alimentando nuestro sistema de valores y cuidamos mucho estos detalles. Esta parte está en el alcance de la familia. Y obviamente, ya en la recta final, desde la parte de la empresa, nosotros cómo podemos ir bajando estos detalles importantes que son desde el ángulo del humanismo. En primer lugar, impulsar el código de ética y conducta, a pesar de que nosotros podemos autocriticarnos en decir, Arturo, yo no necesito esto porque soy una pymes o tengo una pymes, creo que indudablemente muchas de las pymes en algún momento tienen un recorrido muy exponencial o de repente pasando ciertos años empieza a evolucionar en esa línea del ciclo de vida. Entonces, tarde o temprano, al momento dado, vas a tener que identificar si necesitas un código de conducta que obviamente alimente mucho y que te permita albergar este sistema de creencias y una moral, obviamente también un sentido de los valores que tú estás queriendo compartir a nivel de los colaboradores. Esto lo invoca mucho el código de ética y conducta, pero de nada sirve que tú tengas un código de ética y conducta si no lo pones en práctica. Por eso es muy importante no llenarte de papeles, simplemente el tema es que sea una cultura viva de la argumentación que tú practicas. Ese es el sentido muy primario. Bien. Por otro lado, tenemos que listar los valores y las culturas empresariales. Esto también vale la pena destacar que se puede desarrollar en una campaña. Esta campaña es algo que se debe hacer cada cierto tiempo, por lo general cada 6 meses, donde empieces a identificar cuáles son los valores de la empresa y cómo puedes llevarlo a un canal de comunicación organizacional, ¿no? Bien, en ese sentido, la sesión de retroalimentación del tipo de liderazgo que necesita la empresa, es decir, ok, vamos a hacer círculos de calidad, me reúno contigo cada 15 días y voy dando feedback o retroalimentación de cómo podemos mejorar cada área o cada departamento. Obviamente también está con practicar con el ejemplo, todo lo que corresponde a la parte de la inducción, específicamente eh, cómo vas dándole el sentido de los valores de cada uno de los colaboradores, alimentando también sus propios y que ellos vean como un punto de referencia y algo que se dejen llevar es algo que también admiramos mucho con profundo respeto. En este sentido también un plan de capacitación basado en la ética y valores. Se recomienda mucho que hoy por hoy tengamos no solamente los cursos de ventas, los cursos también de administración de empresas familiares, sino también a nivel de la ética empresarial. Esto ayuda mucho para entender el dónde estamos aterrizando. Hay muchas ocasiones esto es algo que se puede identificar como un camino no explorado y se debe de guiar enfáticamente estos elementos, ¿no? Para que toda la cadena de valor, todo, inclusive los colaboradores, sepa
de qué estamos hablando. Y finalmente, un reconocimiento a los colaboradores que son embajadores de los valores empresariales. Esto es algo que no te engorda la nómina, no te debas sentir que esto es algo muy burocrático, lo puedes estar haciendo con una fotografía y un espacio en una pared donde puedas dar este reconocimiento, pero más allá es de incentivar o invitar a las otras personas que se sumen a estos eventos donde van alimentando el sentido humanista, ¿no? Bien, entonces, ya en la recta final es muy importante buscar la necesidad de formar los líderes basados en el humanismo. Hacer un poquito de recuento es buscar la parte más sostenible y la parte equitativa. En muchas ocasiones también tenemos que sacrificar algunos temas más individuales en pro de los valores familiares, el pro del tema colectivo, y obviamente también buscar mucho el sentido de bajarlo a un sentido de responsabilidad social. Si no están preparados todavía como para un programa de filantropía, por lo menos de un programa de responsabilidad social donde te enfoques un poquito más en cómo devolver a la parte de la sociedad lo que de una u otra forma la sociedad te ha ayudado. También hay empresas que pueden generar bastantes programas o distintos planes de acción en función de esto, ¿no? Entonces, hay otras vertientes enfocadas en el medio ambiente y con la comunidad, y sobre todo, siendo muy críticos, sanos, los líderes también se preocupan mucho por generar el impacto positivo. Y esto es parte también en algún momento que pueda ser una pregunta en una entrevista o de repente en un proceso de selección, por qué quieres estar en mi organización, o cuáles son los distintos comportamientos o qué te hace distinto en función de las otras personas. Entonces, es algo que lo tenemos que tomar en consideración. Y finalmente, algo que quisiera ya ir cerrando esta parte del tiempo de este webinar, es cuál es el legado que le dejaremos a las futuras generaciones, ¿no? Sí es algo muy importante destacar de que a medida que vemos organizaciones donde 3 o 4 generaciones, como la segunda, como la tercera generación, o sea, se saca el sombrero de decir, mi abuelito era así y la organización tiene que seguir haciendo así, porque mi abuelito era muy trabajador, porque mi abuelito se preocupaba mucho por el lado humano de las personas, se preocupaba mucho porque tengan todos un bienestar común y así sucesivamente. Cuando te vuelves protector o embajador o guardián de esos valores, es algo que ya has trascendido y forma parte de tu gran legado. Entonces, para las personas que estamos directamente vinculados mucho al negocio familiar, sí honramos en cada uno de nuestros pasos diarios que trabajen mucho por alimentar ese cuidado y esa unidad familiar. Entonces, es una pregunta que vale la pena destacar. Al final de cuentas, también si trabajas mucho y no tienes mucha conexión a nivel de la familia, puedes apoyarte en personas expertas que te van a ayudar directamente en armonizar o atender algunos conflictos que de repente, por mucho que tú quisieras o anhelas implementar este estilo de liderazgo, posiblemente no sea un territorio que todavía esté preparado, ¿no? Pero no es algo imposible, lo puedes resolver en vida, en ese sentido, ¿no? Entonces, no sé, Miguel, si existe alguna pregunta para poder atenderla. Claro, ¿qué tal? Sí, ahorita precisamente andaba buscando algunas de las preguntas. Connie Osorio dice, tengo una pregunta, algunas personas prefieren un estilo de liderazgo más autocrático, otras prefieren un estilo más democrático y colaborativo. ¿Un líder humanista qué tipo de estilo debe manejar? Bien, básicamente nosotros tenemos que identificar que la pregunta de fondo son algunas preguntas, ¿no? Pero hay preguntas que desafían mucho la necesidad de decir, yo necesito, a pesar de que tengo fundamentalmente un liderazgo humanista, sé que en algunas ocasiones puedo llegar a abordar algunos estilos de microcomportamiento que necesite atender, producto porque mi equipo colaborador necesita inyectar como un electroshock. ¿Qué quiere decir con eso? En muchas ocasiones también podemos identificar, como lo dice Connie, y te agradezco por esa pregunta, dice en el tema autocrático, sí, en muchas ocasiones se ve muy marcado en los fundadores, pero sí, ¿cuál es el resultado a veces de esta situación?
es que la familia, la siguiente generación, se ha acomodado en todo sentido en una persona que toma las decisiones y que les tocó tomar decisiones. Y la familia, cuando quiere tener un poquito más de evolución, no puede tener un cambio de comportamiento porque está perfectamente adaptado a este estilo autocrático. También reconocemos de que a veces les toca manejar este estilo autocrático, pero es algo que, contestando un poquito más sabiamente la pregunta, no es algo que vas a estar muriendo hasta el fin del mundo, todo lo que corresponde a tu ciclo de vida en ser un estilo autocrático. O sea, tienes que identificar que los estilos de liderazgo pueden estar teniendo su evolución. No quisiera decir cuál es mejor que otro, personalmente tengo mis estilos preferentes, pero cualquier estilo que tú tengas, lo que debes reconocer es que parte de ese estilo puede basarte en obviamente la parte humanista, ¿no? Es decir, yo puedo ser autocrático, pero también no dejo de lado mis valores y no dejo de lado mi preocupación por el ser humano. A veces tengo que tomar decisiones porque mi familia no se pone de acuerdo y tengo que hacerlo así. Entonces, en pocas palabras, no diría vamos comparando en cada uno de los estilos, le puede estar involucrando mucho el sentido humanista. Se ve algo bastante sano cuando tenemos un líder autocrático que se va preocupando por los demás, que se va preocupando también por el bienestar y obviamente se preocupa por las emociones que tienen cada uno de los que están bajo ese estilo de liderazgo. Entonces, diría yo, no es algo que se puede estar comparando abismalmente, pero tú puedes introducir el componente humanista en cada uno de los estilos de liderazgo. Muy bien, gracias Arturo. Fíjate, María Cruz nos hace un comentario y esto lo puedo ligar a una pregunta. Dice, cuando llega la nueva generación a lo laboral de la empresa, los líderes tienen un gran reto y tenemos que acompañarlos en su crecimiento. Y aquí yo creo que una pregunta que puede ir con esto, al acompañar, ¿no? ¿Qué rasgos de la personalidad o qué rasgos debe de tener el líder humanista en este acompañamiento, ¿no? O sea, ¿qué ejemplos de comportamiento debe tener el líder humanista que debe de estar acompañando en la empresa familiar a esta nueva generación que se está acercando al negocio, ¿no? Excelente pregunta. Bueno, la ruta principal a seguir básicamente está en los valores de la familia y los valores corporativos. Eso es un manifiesto bastante importante. Considero que, si bien es cierto, dejando de lado la parte de la experiencia y el conocimiento, me voy a enfocar un poquito más en el lado de cuáles son los pasos que podemos ir introduciendo a las siguientes generaciones. La puerta principal básicamente va a ser qué es lo que ustedes como familia desean, las tradiciones, la filosofía, los valores, es un punto bueno de referencia. Vale la pena, por ejemplo, que al final de cada mes, esas personas que están trabajando haciendo las prácticas empresariales, les invites y les digas, ok, quisiera que tú identifiques este valor de el respeto, ¿no? O el compromiso. Dame en tu día a día, durante este mes que has trabajado con nosotros, cómo lo has puesto en práctica, ¿no? O si lo has visto en alguien del equipo que lo ha puesto en práctica. Entonces, ahí vas conectando, obviamente, la parte vivencial en lo que corresponde a la parte del humanista o del sentido humanista, ¿no? En ese sentido también. Entonces, de igual forma, también la forma como podemos vincular es, hagamos un comité de ética donde desarrollemos un documento, que en este caso es un código de ética y conducta, y a las siguientes generaciones vamos involucrándolas para que ellos también aporten, modifiquen o mejoren o actualicen el código de ética y conducta. De igual forma, posiblemente capital humano, recursos humanos tenga un plan donde pueda hacer una campaña de valores y desde ese ángulo, cómo participan los de las siguientes generaciones. O sea, se puede haber un plan de acción donde no solamente se distinga entre quién va a ser colaborador familiar o no familiar, es indistintamente, es la mejor forma como podemos desarrollar. También no está de más que en el proceso de inducción se recalque mucho la filosofía y obviamente esa parte intangible que la familia lo quiere impregnar directamente en el ecosistema de la empresa. Entonces, tú vas adaptando estos elementos como unas actividades que obviamente van alimentando el manifiesto y obviamente el estilo de liderazgo, ¿no? Pero todo esto de nada sirve si tú no tienes un comportamiento, si tú no predicas con lo que estás queriendo
inculcar como el sentido humanista. Esto es muy importante porque si en algún momento tú eres un líder que empiezas a robar, que empiezas a insultar, que empiezas a llamarles la atención de una forma muy cruel delante de todos, o sea, y de repente tienes que documentar esto, registrar esto, o sea, ahí hay un sentido que no es congruente. Congruente significa todo lo que yo digo lo hago, entonces sí debe de haber mucho esa parte enfáticamente. Entonces son algunas actividades que los puedes ir alimentando. Nos quedan un minutito para responder a una última pregunta. Arturo, de Jocelyn, dice, ¿qué tan cierto es que las habilidades de liderazgo son dirigir, gestionar y entrenar? ¿El líder humanista debe tener todas estas habilidades? ¿Qué otras habilidades deben de ser notorias en un líder humanista? Un poco parecido a lo Bueno, que has estado comentando. sí, muchas gracias, Jocelyn. Gracias también, María Cruz, por la pregunta anterior. Jocelyn, yo creo que muchas de las habilidades que nosotros tenemos deberían ser muy enfáticas a nivel transversal, ¿no? Creo que indistintamente que seas un liderazgo autocrático, un liderazgo democrático, un liderazgo situacional, transformacional, lo que resalta mucho con liderazgo humanista es que ve el desarrollo integral de las personas. Entonces, al considerar esos elementos, yo tengo que tener la oportunidad de identificar cómo puedo contribuir a ese desarrollo de cada uno de los integrantes bajo el ecosistema o la red empresarial. El liderazgo humanista puede llegar también a tener el tema de la empatía, la responsabilidad, elementos afiliativos, ¿ok? Y obviamente desde la parte también de la responsabilidad social, pero son elementos que van a adornar mucho la actitud, y lo digo la actitud con C, como para que existan también esa experiencia de implementar eso, ¿no? No quiere decir que los ejemplos que te estoy comentando se aferren mucho a un estilo de liderazgo y que los otros no lo tengan, no. Básicamente es la base y como buena base también tenemos que trabajar. En esa parte, dirigir, gestionar y entrenar, sí. Y hay algunos otros más que como habilidades se pueden llegar a materializar, ¿no? Pero depende mucho de la organización. Hay familias que tienen una organización un poquito más estricta, más cerrada. Depende también de la cultura de la familia y en ese sentido. Pero fundamentalmente estas son las habilidades que te las he comentado, ¿no? También la visión estratégica, la comunicación. En muchas ocasiones, pues, y hay un hilo conductor entre el altruismo, ¿no? El altruismo es el sacrificio de una persona en pro de las otras personas. También ese es un liderazgo que alimenta al componente humanista, porque lo veo mucho a veces en las mujeres, o sea, en las mamás, en las fundadoras, ¿no? Yo me sacrifico a mi hijo, le voy a dar este porcentaje de acciones porque no quiero que se peleen entre los hermanos y obviamente está dejando ahí también un enorme sacrificio, ¿no? Para evitar un conflicto. Pero básicamente son las habilidades que te estoy comentando, yo sé. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias por compartirnos sus preguntas. Estamos ya casi al final y me gustaría que viéramos un poco la oferta que tenemos del programa de Fundamentos de la Empresa Familiar, que bien hemos hecho este esfuerzo con la Universidad de Monterrey y estamos próximos a arrancar el siguiente grupo. Es un programa dirigido a todos los propietarios, a todos los líderes de negocio de Construrama que pues quieren adentrarse y profundizar en los diferentes elementos que implica estar en una empresa familiar. Hoy en esta charla, Arturo ha comentado algunos detalles, algunos rasgos importantes que se involucran en la gestión y en la dirección de la empresa familiar. Y aquí en este programa, arrancamos el 13 de septiembre, tenemos sesiones, 10 sesiones seguidas, semanal, es una sesión por semana, a las 6 de la tarde, duran 2 horas estas sesiones. Y en estas sesiones se van a abordar temas que tienen que ver con el tema de la familia, el tema del gobierno, el tema de la propiedad, el tema de la dirección de la empresa. Vamos a hablar sobre temas cruciales, sobre todo, como bien aquí lo pueden leer en la lámina, aspectos determinantes en el crecimiento del negocio, en el involucramiento de los hijos, en la parte del legado que ahorita nos hablaba Arturo, algunos de los aspectos institucionales que se deben trabajar en la empresa familiar,
Hace rato Arturo nos hablaba del consejo de familia, por ejemplo, o el protocolo familiar. En otra charla anterior también nos había hablado de esto. Bueno, son elementos que van construyendo más y haciendo más sólida la empresa familiar. Y en este curso, pues, es una manera también de iniciarnos en este ámbito, de ir construyendo en familia, porque la participación en este curso es familiar. O sea, si tú eres el líder, el fundador del negocio, que ojalá nos puedan acompañar en este programa, pero también si te acompañan tus hijos y los que están involucrados directamente de tu familia en el negocio, sería sensacional que puedan acompañar y tomar juntos este programa. La modalidad de este programa es en línea, es online, son transmisiones en vivo a través de un experto que va a estar los miércoles. Va a haber invitados también, tenemos invitados, empresarios, hay personalidades por ahí que nos van acompañando a lo largo de estas sesiones. Tal vez algunos de ustedes ya estuvieron en este curso y bien pueden compartir aquí en el chat su experiencia al tomar este taller. Y bueno, pues son 20 horas totales en las que vas a tener un amplio panorama de aspectos de familia, de gobierno, de negocio, de propiedad, temas legales, muchas situaciones de familia que te van a ser muy útiles y tener un panorama más claro de hacia dónde te quieres dirigir. Si estás aquí en México, estás interesado en este programa, puedes contactar a tu asesor de desarrollo Construrama, escribirnos al correo que aparece en pantalla o bien en la página de la Universidad Construrama, que es uconstrurama, ahorita se la vamos a poner ahí en el chat, uconstrurama.com, y ahí se pueden inscribir. La verdad es que es un programa que es muy al alcance de la mano. La verdad está muy subsidiado para que ustedes puedan participar. Si estás fuera de México, te pido que nos mandes un correo a uconstrurama@cemex.com, y bien para irnos coordinando de tu participación. No sé si quieras comentarnos algo más del programa, Arturo. Muchas gracias, Miguel. Bueno, la verdad que el programa de Fundamentos de la Empresa Familiar es un programa bastante completo, tiene muchos módulos que convergen en todo sentido en las mejores prácticas de empresa familiar. También vemos mucho el tema de la asociación, vemos temas de cómo atender algunos conflictos, todo lo que es abordando las necesidades, un curso bastante práctico. Cada día o cada año se vuelve un programa muy referente, sobre todo en la parte atendiendo las necesidades de las pymes, identificando mucho los síntomas, las características. Y la verdad, la persona que lo está liderando en esta parte del programa, el instructor, tiene una vasta experiencia y sobre todo lo tropicalizamos mucho en la parte vivencial de las personas que están en el giro de la Universidad Construrama, porque obviamente eso ayuda mucho también a conectarnos y generar valor añadido en el contenido del programa, ¿no? Entonces, les invito a cada uno de ustedes, un programa que también se presta mucho para no solamente los participantes a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y hemos tenido grandes resultados, sobre todo un buen feedback y hacemos muchas dinámicas para que obviamente los participantes puedan estar aprendiendo cada día en estos módulos, ¿no? Entonces, eso quería comentarlo, Miguel. Muchas gracias. Perfecto. Pues bueno, esta es la oferta que tenemos para ustedes. Y bueno, agradezco a Arturo, como siempre, el hacerte presente en estas charlas, y que nos hacen más amplio el panorama y el horizonte de la empresa familiar, de los diferentes ámbitos en los cuales hay que desarrollar y crecer. Es un mundo muy vasto, pero de la mano de expertos como ustedes, creo que se pueden lograr muchas cosas. Pues me quedo el día de hoy con este tema de líder humanista. Algunos rasgos importantes con los que yo me quedo, pues es que es una persona empática que genera vínculos genuinos con el equipo, con la familia, que es congruente, que crea experiencias para que los equipos crezcan, facilite el empoderamiento. En fin, me quedo con esto que acabas de decir también, y gracias por compartirnos a nosotros tu experiencia, Arturo. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a cada uno de ustedes y pues estaré muy atento si necesitan alguna pregunta directamente en los comentarios. Y una vez más, gracias por este tiempo de calidad.
Muchas gracias a todos ustedes que se conectaron a esta transmisión. Compartan con su familia, compartan con los que sabes que puedan necesitar esta charla y que les va a interesar. Denos like ahí en la página y síganos en la próxima charla. Vamos a tener el próximo viernes una charla sobre la certificación en liderazgo de equipo. Vamos a hablar sobre temas de liderazgo también. Hasta luego, que tengan buen día. Gusto en saludarles. Gracias. Buena tarde.